Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes, ya 6 de octubre de 2015. Un martes en el que les queremos acompañar a todos ustedes durante los próximos minutos hablando de temas de actualidad. La gran mayoría hoy precisamente que afectan a nuestra comunidad autónoma, a Castilla-La Mancha. Estamos en una jornada en la que, como siempre, nos siguen bombardeando las informaciones, las noticias, los sucesos, por desgracia, que hablan de cosas extrañas, como por ejemplo pues, de un asesinato. Y a mí, miren que no me gusta hablar de esto, en Tennessee, en Estados Unidos, cuando están precisamente en plena polémica por las armas, que como ustedes saben, pues hace poquito, o cada 2 por 3, nos van afectando con los tiroteos en universidades, en calles. Bueno, pues hoy la broma ha sido de un niño de 11 años que ha matado a una niña de 8 porque no le quería enseñar a su perro. Fue al armario de su casa, cogió una escopeta y la mató incomprensiblemente. Son cosas que suceden allí, al otro lado del Atlántico, y que pensamos que quizás estén lejos, ¿no? Pero a mí me hacen siempre pues, el meditar o el pensar que quizá la sociedad debería de intentar humanizarse un poquito más y de ver la vida de otra forma, ¿no? Tanto en América como aquí en España. Aquí, afortunadamente, aunque todos los días nos bombardean con juicios, con asesinatos también, o de alguna manera con alguna historia quizá un poco trágica, tenemos noticias buenas. Por ejemplo, Toledo va a ser en 2016 ciudad gastronómica española. Algo positivo, ¿verdad? Pues esa noticia la vamos a tratar aquí de manera breve, como por ejemplo la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. Cumple 15 años, no, 35 años. 35, estaba yo quitando 20, la estaba haciendo más joven de lo que era. Y se va a empezar a celebrar a partir de este fin de semana. Por aquello de que cambiamos de gobiernos y cambiamos de política, lo que pasa en este país, que muchas veces cambiamos de ubicaciones, incluso en este caso Farcama lo ha hecho también. En un centro de recepción de turistas que ha tenido sus más y sus menos, que nunca ha triunfado y que no sabemos qué va a pasar con él al final, va a acoger Farcama 2016, la parte institucional dentro de ese centro y el resto en una carpa que han instalado al efecto. Vamos a saber qué opinan nuestros contertulios sobre ello. Mientras tanto, algunos dicen que qué pasa con la central del Cogás en Puertollano, una central que lleva funcionando desde el año 1996, central eléctrica compuesta o digamos mixta, en este caso, que curiosamente cambia el partido político. No sé si será porque sí o porque no, pero es la casualidad, las casualidades que decimos siempre. Cambia el partido político en Castilla-La Mancha y se avisa del cierre de eso. ¿Tendrá algo que ver o no? Simplemente porque no es viable, simplemente porque el tipo de energía que utiliza, aunque sea combinada, ya no es actual o no rentable. Lo hablaremos hoy. Y por último, o lo primero que vamos a tratar precisamente es el tema sanitario. El Hospital de Toledo, ustedes saben que parece el Escorial 2. Gobernaba Barreda, hizo un proyecto, ganó el Partido Popular, lo cambió. Gana Emiliano García Paje y lo quiere volver a cambiar. El caso es que Toledo sigue sin hospital general nuevo. Seguimos con lo que teníamos, más los pequeños módulos alrededor del hospital para atender a algunos pacientes, porque no da más de sí. Un hospital que tiene que atender, salvo que siga el pacto con Madrid, a cerca de 600.000 personas, que se dice pronto. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con, por un lado, Isabel Martín de Eugenio, concejal del Ayuntamiento de Toledo de Ciudadanos. Buenas noches, buenas bienvenida. Noches. Gracias. Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Claudia Alonso, diputada regional del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Viniste como concejal, ¿eh? Y sigo viniendo como concejal. También como diputada regional. Enhorabuena. Gracias. Javi Mateo, concejal de Ganemos Toledo. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Juan Montes, periodista, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis Gascón, representante vecinal, buenas noches. Buenas noches. Estaba invitado el Partido Socialista. Ya saben ustedes que nosotros aquí en el Braserillo invitamos a los principales partidos políticos, fuerzas políticas representativas de nuestra comunidad autónoma, intentando equilibrar. Por
aquello de que queremos escuchar, por lo menos de distintas tendencias políticas, las versiones más adecuadas. Bien, el Partido Socialista estaba invitado, hoy nos han avisado que no han podido enviar a nadie, ellos se lo pierden. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el tema sanitario. A mí me gustaría haber escuchado la postura precisamente del Partido Socialista, en este caso porque son los que gobiernan y son los que no están muy de acuerdo con el pacto que se ha firmado con la Comunidad Autónoma Vecina de Madrid de cara a que los vecinos de Guadalajara y de Toledo, limítrofes en las provincias, puedan acogerse a esos hospitales en caso necesario, en caso de necesidad o porque simplemente quieran que sean atendidos en esas comunidades autónomas. Unos pactos que vienen de lejos. Yo recuerdo que han existido pactos sanitarios antiguamente cuando gobernaba José Bono, posteriormente con José María Barreda, una vez que ya llegan las competencias de sanidad a Castilla-La Mancha, sobre todo, y que en este caso pues, el Partido Socialista argumenta que es más una financiación que se hace desde Castilla-La Mancha a la sanidad de Madrid que a la atención de pacientes de nuestra comunidad autónoma. Por su parte, el Partido Popular, a través de una serie de ayuntamientos, ha creado una especie de plataforma donde reivindican que se cumpla el pacto firmado por María Dolores Cospedal. La postura más cercana de todo esto, no sé si igual, porque difieren en muchas cosas, pero es la de Ganemos o Izquierda Unida, o la izquierda representada en este caso por Javier Mateo, a quien le pido que inaugure este tema con sus 2 minutos correspondientes para que él nos dé su opinión. Javier, cuando quieras. Muchas gracias por procurar ceñirme a los 2 minutos. No te quedas. Ya, empiezas. Yo, quisiera en primer lugar felicitar al Partido Popular por sumarse a esto que yo creo que debería ser una constante en todos los colectivos y movimientos sociales y partidos políticos, de cuando no le gusta que salga a la calle, que reivindique, que cree sus plataformas y que se queje. Bienvenido sea. Es verdad que lo hace ahora que es oposición, antes que estaba en el gobierno no, pero bienvenido sea. Igual nos encontramos una tarde de estas en alguna manifestación, en alguna movilización. Allí estaremos. Pues no estamos muy conformes nosotros con este presunto convenio sanitario entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y explico por qué. En primer lugar, porque mucho nos tememos que en época de María Dolores Cospedal este convenio se firma, entre otras cosas, para minorar la inversión sanitaria en infraestructuras en nuestra región. Aprovechando que tenemos la cercanía de Madrid, no invertimos en infraestructuras sanitarias, en nuevos hospitales, en nuevos centros de salud en la comunidad autónoma, cuyas competencias forman parte del equipo regional, y sin embargo se hace una transferencia económica a Madrid, yo creo que básicamente con un objetivo pactado entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que en este caso era el sufragar, el contribuir a las cuentas de la sanidad madrileña de gestión público-privada durante estos 4 años anteriores, ¿no? Estamos hablando de hospitales como el de Infanta Cristina o el del Tajo en Aranjuez, de gestión público-privada, en muchos casos además bastante más privada que pública, deficitarios económicamente, y que una de las formas de resolver las cuentas anuales de estos hospitales y de estas atenciones sanitarias era precisamente la financiación vía Castilla-La Mancha. Yo creo que lo que tiene que hacer una comunidad autónoma cuyas competencias, entre sus competencias está la sanidad, es invertir en sanidad lo suficiente. Y yo no discuto, y además puedo hablar de ello porque lo he pasado familiarmente, que en determinadas especialidades puede haber convenios específicos, pero no convenios generales que al final lo que supongan es el abandono de la sanidad castellano-manchega. Consumido los 2 minutos, Javier Mateo. Claudia, es tu oportunidad de hablar de ese pacto, de ese convenio que de momento sigue en vigor. Lo primero, esto es el convenio sanitario surge en atención y en respuesta a una petición que llevan realizándose los propios municipios y los propios ciudadanos de zonas de la zona de Guadalajara y de toda la zona norte de Toledo. Hay que entender una cosa, que es que Castilla-La Mancha, yo creo que somos todos muy conscientes de que es una región muy extensa, pero que esto no es una mera frase. Eso que significa que un señor que vive en Molina de Aragón, con el convenio sanitario tarda, por ejemplo, para hacerse un TAC 20 minutos, y sin embargo, si eliminamos el convenio sanitario va a tardar 5 horas. Esa es la realidad. O que, por ejemplo, un señor que vive en Seseña abre la ventana de su casa y ve el hospital que está en Madrid, y si le da cualquier problema o tiene una necesidad, en lugar de coger y simplemente cruzar 2 calles, es decir, tardar 10 minutos, le mandan a Toledo que tarda 45.
Es verdad que tanto un tramo como otro, es decir, lo que corresponde a la parte de Guadalajara es para todas las especialidades, precisamente porque están todavía muchísimo más lejos que todos los que viven en la zona norte de Toledo, pero no es menos cierto que no tiene ningún sentido que los ciudadanos tengamos que, teniendo un hospital enfrente de nuestra propia casa, haya cierto tipo de cuestiones que nos tengamos que desplazar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que Paje ha llegado con un ánimo de destruir todo lo que se ha ido construyendo. Y hombre, habrá cuestiones en las que nos hemos equivocado, pero desde luego esta no es una de ellas. No es una de ellas y además están argumentando unas cuestiones que son absolutamente ridículas. Comentaban el tema de las infraestructuras. No, se están aprovechando y se está aprovechando y se está intentando que los ciudadanos tengan una sanidad más cercana. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, lo que decía de que un señor desenseña abrir la ventana de su casa y ve el hospital. No se está derivando dinero a la sanidad privada, no. En primer lugar, la mayor parte de los hospitales de la zona del sur de Madrid son públicos, por lo tanto, eso es otra mentira totalmente terrible. Y otra cuestión que es muy importante, ya termino mis 2 minutos. No pongamos fronteras sanitarias. Yo, como usuaria de la sanidad, lo que quiero es que el sistema de salud público me dé un servicio. Y no tiene ningún sentido que un señor de Molina de Aragón tarde 5 horas para hacer su TAC. Eso es otro debate, si realmente la sanidad no debería depender del Estado y no de las comunidades autónomas y que en ese caso no existieran de verdad fronteras. Bueno, pero Pero bueno, ese sería otro debate. Vamos a conocer la opinión de Ciudadanos, que bueno, pues lo estáis viviendo un poco, digamos, como espectadores, porque no tenéis nada que ver en eso, pero tenéis mucho que decir al respecto. Sí, nosotros la posición que hemos adoptado es la de la revisión de este convenio, fundamentalmente porque entendemos que los principales perjudicados son todos los toledanos del norte de la provincia, 30 municipios, más de 126.000 personas afectadas. ¿Por qué? Porque no nos parece adecuado, por ejemplo, que para adoptar esa relación con la Comunidad de Madrid tenga que utilizarse una tarjeta sanitaria que en un 95% va a tener que ser sufragada mensualmente por la Junta de Castilla-La Mancha, porque tampoco entendemos por qué cuando un toledano del norte ejercita ese derecho a optar por ese hospital madrileño puede encontrar que no existe la especialidad adecuada y tienen que volver a derivarlo al SESCAM y asignarle un centro de la red. Y tampoco entendemos por qué, si durante tantos años se han llevado a cabo recortes en el marco sanitario dentro de Castilla-La Mancha y ahora se van a invertir esos presupuestos públicos en la sanidad madrileña, siendo además un convenio que choca con muchos de los principios de la política sanitaria del partido a nivel nacional. Choca, por ejemplo, con el principio de transparencia y con el principio de eficacia. Transparencia porque no sabemos todavía exactamente cuáles son las cifras que puede suponer para la Comunidad de Castilla-La Mancha la firma de este convenio y de su puesta en funcionamiento. En segundo lugar, porque somos partidarios de una delimitación clara entre lo que es la sanidad pública y la sanidad privada y entendemos que la derivación a hospitales cuya gestión se ha externalizado lo pone en duda. Y en tercer lugar, porque también buscamos evitar la duplicidad en administraciones, la duplicidad en órganos y entendemos que esa derivación primero del paciente a Madrid y volver a trasladarlo en determinados casos a Castilla-La Mancha es uno de esos comportamientos. Vamos a ver los representantes vecinales. José Luis, bueno, ¿tú cómo...? Yo no estoy nada de acuerdo ni en una cosa ni en la otra. Aquí el problema viene de unas transferencias mal hechas, unas transferencias que nunca tuvieron que hacerse, como es la educación, la sanidad y la justicia, que son pilares fundamentales del Estado. Todo el mundo tiene derecho a una sanidad buena, y me da igual quién me la preste, sea Madrid, sea Toledo, sea Alcorcón o sea Cinco Casas. Yo pido una sanidad para todos y que no tengamos ningún tipo de cortapisa para poder, si yo me pongo malo en Zaragoza, ir y estar atendido. Sé que ocurre, pero sin tener una tarjeta del SESCAM de aquí y allí una de... No, señor. Una sanidad pública y nacional, a nivel nacional. Y dejarnos de historietas, porque todo esto se traduce en que el enfermo está sufriendo el palo político de la gente que nos gobierna. Porque si tú dijiste y diste y das y ahora la tele paga y no sé qué.
vamos a dejarnos de historietas y vamos a hacer las cosas con cabeza. Y la cabeza dice que hay que economizar, y se economizan recursos no dispersando, como aquí ocurre. Hay un hospital a medio hacer, no sé qué, no. Vamos a gestionar la sanidad para todos los españoles y que todos tengamos la misma sanidad y que los médicos trabajen igual aquí que en Pernambuco y que no haya esas diferencias abismales de sueldos, etc., etc., etc. Eso es lo que no debe ocurrir ni podemos permitir. Y que se dejen de historias. Ni Emiliano García Paje, ni nadie de nadie. La sanidad universal en España, para todos igual. Punto. Juan Montes, periodísticamente hablando, ¿qué pasa con la sanidad? Bueno, yo creo, estoy bastante de acuerdo con el señor Gastón aquí a mi izquierda en relación con que ha habido muchas transferencias a las comunidades autónomas que se tendrían que haber matizado bastante. Es decir, yo creo que el estado de las autonomías está mal hecho, fundamentalmente en los servicios básicos. Y que estemos hablando de tener que hacer un convenio con Madrid para que si yo, en un momento determinado, tenga un accidente cuando voy a ver a mis familiares de Madrid, tenga que estar haciendo trámites burocráticos para que me atiendan en Madrid, porque si, por ejemplo, necesito una ambulancia, como pasó en el País Vasco una vez que una señora se cortó un brazo en el condado de Treviño y porque pertenecía a Burgos no la podían atender en Vitoria. A mí eso me parece un auténtico despropósito. Pero una vez dicho esto, ya que el Estado de las Autonomías ha ido donde ha ido y está como está y es bastante difícil revertirlo, pienso que la cantidad de dinero que se está invirtiendo en ese convenio se podría invertir, por ejemplo, en mejorar el Virgen de la Salud. Un idioma que está totalmente sobresaturado, que el servicio es un desastre, en el cual se han liquidado un montón de puestos de trabajo totalmente necesarios y yo no sé por qué se tiene que dar ese dinero al Hospital de Aranjuez. Por otro lado, también pienso que aquí hay una diferenciación bastante considerable entre los que pueden beneficiarse de ese convenio toledanos con los de Guadalajara. Guadalajara tienen un servicio integral en Madrid, los toledanos no, como ha dicho la representación de Ciudadanos, el toledano que tiene una patología complicada vuelve otra vez al Virgen de Salud y se tiene que volver a aguantar todas las listas de espera y toda la situación de caos que hay en el Virgen de la Salud. Con lo cual, yo no estoy básicamente de acuerdo con ese convenio. Pienso que el dinero se debería invertir aquí y mejorar los servicios de salud de aquí. Antonio González Jerez, la última palabra de momento. Los dos compañeros que me preceden la palabra pues han hablado de lo que según ellos debería ser, pero vamos a lo que es, porque si no, al fin y al cabo hay que afrontar, coger el toro por los cuernos, ¿no? Convenios sanitarios ha habido toda la vida, como se suele decir. Los hay y los habrá. Digamos que la fórmula para, digamos, retrotraer esa cuestión que vosotros hablabais frente a una sanidad nacional, pues lo que más se puede asemejar es un acuerdo entre comunidades autónomas. Castilla-La Mancha tiene acuerdos con Castilla y León, con la Comunidad Valenciana. A mí me parece que hay que buscar la eficiencia y lo mejor para el ciudadano, que no es, en este caso, el enfermo. Un señor del Tiemblo, por ejemplo, que va a Talavera de la Reina, ¿qué pasa? ¿Que le vas a mandar 100 kilómetros más para allá? Yo creo que ser también un poco eficientes en eso. Y me parece que no es una cuestión incompatible invertir en nuestra sanidad con tener acuerdos con comunidades vecinas, porque al usuario, el usuario que es el que nos tiene que importar, le viene mucho mejor ir al hospital más cercano. Luego, efectivamente, hay que profundizar en cuánto nos cuesta eso, en ser más eficiente. Pero insisto que no es incompatible invertir en un hospital con tener un acuerdo con 2 o 3 hospitales de Madrid o de Castilla y León. Me parece algo totalmente compatible. Además, yo creo también que al ciudadano le acompaña su gasto sanitario. Me da lo mismo que se lo gasten en el Virgen de la Salud que en el Hospital de Parla. Pues básicamente estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema político? Al final terminamos en que la política dificulta este tipo de cuestiones. Por supuesto. Yo creo que si tomar las cosas con más naturalidad, con más lógica, pues al final serían compatibles las dos cosas. El ciudadano que vive en Seseña, por ejemplo, hablando del norte de Toledo, pues Aranjuez le pide a un paso.
Yo creo que lo tienen más fácil aún, gracias Antonio, los gobiernos. O sea, si es tan sencillo como, en vez de dar las transferencias sanitarias por comunidades autónomas, hacerlo por núcleos de población. Es decir, o sea, a ti te va a corresponder la zona tal porque tienes tal número de habitantes, tal. El problema, claro, es que cuando vienen las comunidades autónomas, porque al final de lo que se trata es de que, evidentemente, si hay un vecino que va a ir mucho a un centro de salud, a una zona determinada, pues que esa zona determinada esté mejorada, cuantitativamente hablando. Efectivamente, y como digo, el gasto sanitario acompaña al ciudadano. Antonio, perdona, se habla de la veda, es decir, a partir de este momento podéis intervenir como queráis y cuando queráis, máximo un minuto, os voy a permitir a cada uno. Vale. Muy rápido. Vamos a ver, a mí me gustaría que centráramos un poco el debate, ¿no? Porque si la conclusión es decir, que lo importante es que nos llevemos bien, pues vale. Lo importante es que atendamos bien al enfermo. Pues claro, yo creo que sobre eso nadie va a discutir, ¿no? Es que eso es Pero no fundamental. estamos hablando ni de transferencias a las comunidades autónomas ni de competencias de las comunidades autónomas, que un día podemos tener, si queréis, un debate sobre las competencias de las y sobre todo la financiación de las comunidades autónomas, pero hoy el tema no son tampoco los convenios sanitarios, sino este convenio sanitario, ¿no? Y esto no es una cuestión de política, entiendo que lo que dices, Antonio, es una cuestión de partidos, no, yo creo que es una cuestión de modelo de gestión sanitaria, y eso yo creo que es muy importante, y en regiones como la nuestra mucho más. Y no es cuestión tampoco de decirnos a los demás que decimos mentiras. Mentiras, Claudia, es llamar a un hospital público a un hospital que, por ejemplo, el Infanta Cristina o el Hospital Tajo de Aranjuez, en el que una buena parte de sus servicios sanitarios están privatizados. Eso no es un hospital público, es un edificio público en el que la sanidad privada tiene derivadas una serie de cuestiones. Entonces yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Nadie está hablando de acudir a las cuestiones ilógicas. Claro que ha habido convenios toda la vida, claro que sí. Y en Castilla-La Mancha, cualquier persona que tiene que ser atendido en una especialidad que no dispone de especialista en su zona, se va a Madrid o a donde corresponda. No estamos hablando de ese tipo de cuestiones, estamos hablando de que exista una coordinación, perfecto, de una prestación de especialidades que no tenemos, perfecto, y sobre todo de transparencia. Esa es una cuestión. Y otra muy distinta es estar dándole el dinero público de los castellano-manchegos a los hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid. Esas son cosas completamente fácil y completamente banal, del dinero que va a la sanidad privada como si fuera... yo de lo que os he oído hay dos cosas. Los que decís que queréis que la sanidad no sea transferida a las comunidades autónomas porque no queréis fronteras, pero que a la vez os molesta que el dinero que va destinado a la sanidad vaya destinado al paciente. Si no hay fronteras, no, señor. Yo lo que estoy planteando es algo muy sencillo. Yo digo que no haya fronteras. Bueno, eso es lo que habéis planteado. Por un lado, que os gustaría un modelo unitario, pero por otro lado, que cuando están las transferencias, no os gusta que el dinero vaya no al paciente, que es a lo que voy. Y solamente dejadme una cuestión, que yo creo que esto es mucho más sencillo. Las necesidades de un ciudadano que reside en Guadalajara, la distancia que tiene con el hospital más cercano en Castilla-La Mancha es enormemente mucho más distinta de la que tiene un señor que vive en Seseña. Por lo tanto, no necesariamente tiene por qué tener cubierto el 100% de la cartera de servicios. Pero no tiene ningún sentido el decir que, bueno, que es que mejor ese dinero se utilice para, por supuesto que ese dinero y todo, y yo cuantos más sean en Toledo, mejor se inviertan aquí. Pero entiéndame, no es que se utilice ese dinero para este hospital, no, es que lo que estamos tratando de evitar es que ese señor se tenga que desplazar una hora para ir al médico de cabecera o a cuestiones que son básicas. Estamos hablando de cuestiones tú has puesto antes un ejemplo que y yo creo que el ejemplo es, vuelvo al mismo, que ese señor abre la puerta... ¿No tiene centro de salud? Ya tiene centro de Vale, salud. entonces su médico de cabecera está allí. Sabes que me estoy Vale, refiriendo no, como decías que a la abría la atención ventana y primaria. se caía en un no, hospital es que abren de- la ventana Claro. desde ciertas Pero bueno, organizaciones que de parece Seseña que no y tenemos ni ven centros de salud en el Castilla-La hospital de Mancha. enfrente. Y el hospital de enfrente está en otra comunidad autónoma. Y decirles a esa gente que se tengan que desplazar 50 kilómetros, a mí, sinceramente, me parece ridículo. Y ya termino, porque desde luego lo que sí que no va a haber nunca es un hospital en la puerta de cada municipio. No, eso es no es evidente. verdad eso. Y nadie lo ha pedido. Desde luego que el paciente es lo principal, el usuario del servicio, No pero lo parece. sí, en cuanto a que también a ese usuario que vive en Castilla-La Mancha le gusta ver cómo revierte el presupuesto con el que él contribuye pagando sus impuestos en la propia comunidad donde lo hace y mejorar los servicios de condiciones Sí, sí. y no que me digan que tengo que estar cogiéndome un coche y estar 50 Pero es que la cuestión no es minutos. solamente Claudia, el me interrumpáis. desplazamiento, sino que el convenio regula otra serie de cuestiones que no entendemos que sean todas ellas perfectas y que pensamos que pueden ser mejorables. Por eso los No se ha alcaldes hecho un no convenio entienden. únicamente en relación al desplazamiento del usuario. Convenio para mejorar, entre otras cosas, algo que yo creo que es No, tan pero evidente decía- y que si al Quería final hablar se por aquí, cierra el sí, convenio, hablar por aquí, que pero es lo que ha vamos a ver. planteado el gobierno actual, Que vamos a seguir eso hablando se de va la a evitar. sanidad, pero que nos tenemos que ir a publicidad, que la publicidad es necesaria. Volvemos después de la publicidad y tiene la palabra Juan o José Luis o Antonio, que todavía no han hablado en esta segunda parte del tema
sanitario. Yo lo que digo, y era un poco lo que estaba planteando aquí también encima de la mesa, es que a lo mejor el Estado debe de hacer un reparto de financiación dependiendo de los hospitales y de la confluencia de ciudadanos que tengan alrededor, y otro dependiendo de la salud y la sanidad. Claro, porque vamos, lo que me parecería tremendo es que una persona que tiene un accidente, como han dicho en Madrid, no se... Vamos a publicidad y volvemos dentro de un instante. Hasta ahora.